Qué gusto saludarlos una vez más. Estamos en el programa Punto de Reflexión, abordando la serie Testimonios de Vida. Hoy tenemos un extranjero, hace varios años, muchos años ya viviendo en Guatemala. Nos ha bendecido con su presencia porque me imagino ha encontrado una cobertura muy importante en Guatemala. De hecho, está casado con una guatemalteca muy conocida acá en el Oriente, hija del doctor Joel Quijada, Diana. Nuestra querida Diana, que la hemos conocido desde muy pequeña. Ellos ahora en matrimonio, sirviéndole a Dios. Juliano Martelo desde Argentina, haciendo una labor muy preciosa acá en nuestro país, Guatemala, conociendo de primera mano necesidades espirituales, formándose en teología en la ciudad capital. Él estará compartiendo con nosotros su historia de vida, cómo se encuentra con Jesucristo. Desde muy pequeño él nos cuenta que iba a la iglesia, escuchaba la palabra de Dios, fue formándose en la Escritura y finalmente tiene un encuentro personal con Jesucristo. Quédese con nosotros porque vamos a conocer de primera mano la historia de Juliano Martelo. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Tenemos un testimonio tremendo. Ya con nosotros nuestro hermano Juliano Martelo. Qué bueno tenerte por acá, pibe, ¿va? En Argentina. Marvin, pibe. Tal cual, así vos lo has dicho. Para mí es un placer estar acá con vos, así que gracias por la invitación. ¿Qué será que cuando se escucha de Argentina siempre pensamos en fútbol, pensamos en Maradona, en Messi? Siempre Argentina nos recuerda. En Guatemala te quiero comentar que desde muy chiquito, cuando escucho de Argentina, siempre desde niño, siempre mi relación fue con el fútbol. Sí. Creo que es algo bueno ser en parte conocidos también por Maradona, Messi, por el fútbol, ¿va? Sí. O sea, yo me conecté con Argentina en ese contexto, por esa relación. Y entiendo que sos de Argentina. Contanos un poquito acerca de la cultura, porque no sé si hay anécdotas que has recibido en Guatemala, porque yo he viajado poco a otras partes del mundo, pero ahora que tenés los dos lugares y que ahora estás casado con Diana, de aquí de Guatemala, me imagino que hay ciertos términos por ahí, chocantes, me imagino, al inicio, Juliano. Sí, no, realmente esa ha sido una experiencia en la cual he tenido que al principio trabajar un montón. Una de las principales es la entonación, ¿verdad? Con el show. Eso era chocante al principio con la gente. No era que uno lo hacía a propósito, pero con el tiempo entendí de que acá era una falta de respeto, ¿verdad? Entonces, siempre que me invitaban a predicar a algún lado, lo primero que hacía era pedir perdón por cualquier cosita que podía decir. No con la intención esa, pero el factor cultural, has tratado de ir adaptándote al ambiente, al contexto cultural. Y si ustedes notan en su acento puro argentino, ¿qué es lo que te hace venir a Guatemala antes de entrar de lleno a tu vida familiar? ¿Qué es lo que te hace venir a Guatemala y ya estar varios años, creo, aquí en nuestro país? Sí. Lo que me hace venir acá a Guatemala justamente es venir, como vos dijiste, vine al Seminario Teológico Centroamericano de la ciudad capital. Vine a estudiar porque entendí cuando era joven la importancia de capacitarme para servir al Señor con excelencia. Entonces, realmente fue... Bueno, lo vamos a estar abordando a medida de la charla, pero sí fue sorprendente para mí el cambio, porque no era un cambio fácil, no te voy a decir que fue algo fácil. O sea, la razón por la cual veniste a Guatemala fue por estudios teológicos. Sí. Ahora, para capacitar. Antes de entrar de lleno, ¿te gusta Guatemala? ¿Qué más te gustó de la cultura guatemalteca? Aparte de mi esposa, podría decir, tengo que decirlo porque si no... Bien. Para hay problemas, ¿no? No, olvídate. No, hablando en serio, es un país hermoso. Es un país sumamente hermoso, la gente cálida, lo gastronómico también, pero la gente, he encontrado gente, a pesar de, siempre desde extranjero, ¿verdad? Te lo voy a decir, desde extranjero, viendo el nivel lamentable de delincuencia que hay, cómo la gente te recibe. Porque al haber mucha delincuencia uno podría decir, bueno, la gente se cierra. Sin embargo, la gente siempre va a estar presta a abrazarte, a mí como extranjero, a abrirme las puertas de la casa sin conocerme.
Entonces eso es sorprendente. Yo no sé si en Argentina, pero dicen que los latinos somos así muy pegajosos. O sea, Sí. hacemos regularmente esto y qué tal, che, abrazos. Yo me imagino que los latinos somos así, no somos tan fríos y mostramos mucha fraternidad. Déjame ir más allá con una de las cosas que me pasaba al principio, ya que estamos hablando de esto. Ajá. El argentino entre hombres también lo primero que... No es saludarse con la mano. ¿No? O sea, nosotros nos saludamos con un beso. Yo sí te doy sí. un abrazo y un beso. Imagínate al principio. O sea, yo venía con esa costumbre entre amigos, entre conocidos y no conocidos. Hola Marvin, ¿cómo estás? Entonces al principio acá sí me llevaba una así. Hey, ¿no? ¿Qué estás y haciendo? máxime aquí en Oriente, Guatemala. Olvídate. Donde hay machismo. Bueno, ya ustedes conocerán los factores culturales, pero vamos a entrar de lleno al diálogo porque estamos ahora abordando la serie, te comento, Juliano, Testimonios de Vida. Ya hay algunos de los consiervos que vinieron a dar su testimonio y vamos a conocer de primera mano cómo fue ese encuentro personal que tuviste con Jesucristo. Todo comienza con la familia. Hay cosas negativas y positivas dentro de la familia. Todos los testimonios te cuento que siempre tenemos una historia negativa. En nuestro caso con mi hermano Manuel, que lo conoces, una familia disfuncional, no desintegrada, pero sí disfuncional, porque mi padre abandona la familia. En tu caso, entiendo que tuviste una familia estable y eso es muy bueno, y te formaste desde muy pequeño con buenos valores en Argentina. Gracias a Dios, como vos decís, soy el menor de 3 hermanos. Mi hermana, 3 hermanos. 3 hermanos, mi hermana 17 años mayor que yo, mi hermano 15. Okay. Cuando yo nazco, volviendo siempre, el argentino siempre lleva todos los ejemplos al fútbol. Técnicamente se podría decir que nací ahí en el tiempo suplementario, por así decirte, porque mi mamá tenía 38, 39 años, ¿verdad? Entonces, y como te decía, en un principio no me estaban esperando. Ahí es donde uno entiende también que el propósito de Dios atrás de todo. Pero sí, tus papás unidos, o Sí. sea, casados. Casados. Ok. Una familia normal en Argentina. Ellos iban a la iglesia cuando yo nací. Mi papá se estaba convirtiendo, mi mamá se acercó quizás un poquito antes por esa sensibilidad que tienen las mujeres, ¿verdad? ¿Hay escuela dominical en la iglesia donde te desarrollaste Sí. desde muy pequeño? Sí. Escuela dominical. Exacto, y uno, ese es el primer acercamiento con la palabra o con lo que es Dios, ¿verdad? El segundo paso en este momento que estamos abordando son los amigos. A medida que uno va creciendo, ya uno de pequeño pues es tomado de la mano del papá, de la mamá, pero a medida que uno crece, al llegar la adolescencia, la juventud, la pregunta sería para vos, Juliano, la curiosidad, porque quienes crecen en un ambiente de familia estable, especialmente que escuchaste la palabra desde pequeño, es la curiosidad. ¿Por qué experimentar o por qué debiera de estar fuera de los valores de la familia o normas que me establecieron, aquella cosita de por qué? ¿Por qué no puedo ser? Sí, ¿Cuál fue pues, tu experiencia en ese sentido? Fíjate que gracias a Dios, y digo gracias a Dios porque uno por ahí lo mira para atrás y uno puede ver cómo Dios me cuidó en todo momento. La sociedad siempre te lleva a pertenecer, ¿verdad? Hoy en día y antes también. Y quizás mi grupo de pertenencia en ese tiempo fue esconderme o rodearme atrás del deporte. Un país muy futbolero, claro. Entonces, es como que decir, mi escape era ir a jugar al fútbol. En el club, entrenar, ahí estaba todos los días. Ir a la escuela, fútbol, iglesia, esos eran mis 3, digamos. A diferencia de la forma de tu experiencia en la juventud o adolescencia, a mí el deporte me salvó la vida. Sí, pues. ¿En qué sentido? Me salvó la vida no en el sentido espiritual, sino en mi tiempo, en mis decisiones. Con mi hermano todo el tiempo pasábamos en el deporte, practicamos boxeo, judo, maratones, nosotros corríamos descalzos. Claro. Básquetbol, fútbol, aquí en la colonia, en el barrio, las famosas chamuscas, no sé cómo se dice allá en Claro. las chamuscas, y eso nos ayudó con mi hermano a no meternos de lleno a la drogadicción, al alcoholismo o cosas de vandalismos, sino más bien esto nos ayudó. Por eso cuando hablo de que nos salvó me estoy refiriendo a eso, porque te refugiaste también en mucho de tu tiempo en la vida del deporte. Sin duda, sin duda. Y en ese tiempo uno no se da cuenta, pero Claro. ahí es donde uno ve la mano de Dios que te está protegiendo siempre de algo, ¿verdad? Juliano, la iglesia, ¿cómo fue en tu formación de adolescente y juvenil? Porque te formaste espiritualmente muy bien,
Pero a veces hay experiencias. Yo te quiero comentar que hay jóvenes que abandonaron la iglesia porque tuvieron una mala experiencia. Te voy a poner un ejemplo en nuestro contexto. Yo recuerdo que di clases de música a un grupo de jóvenes. Y entonces la batería, sabes que es un instrumento muy, muy fuerte, ustedes saben eso. Y resulta que el pastor llega y los regaña y les dice, no quiero bulla aquí en el templo. Porque regularmente las iglesias aquí en Guatemala, te quiero comentar, a la par está la casa pastoral. Claro. Y de plano el pastor estaba descansando, unos 45, 50 años, y él quería descansar. Y los patojos dándole la batería, la guitarra. Y al final él sale y los regaña. Eso los marca. Sí, pues. Porque hasta la fecha 4 jóvenes están retirados de la iglesia. Mi pregunta entonces en tu testimonio, ¿cómo fue la iglesia? ¿Hubo algún líder que marcó por alguna actitud, algo que te comentó? ¿Cómo fue el desarrollo de tu vida juvenil en la iglesia? Sí, si nos ponemos a hilar fino, siempre hay algunas actitudes de la gente, digamos, que quizás quieren lastimarte, ¿verdad? Yo como la sociedad argentina, por lo menos te voy a hablar de 15 años más atrás, ¿sí? Que era de cuando yo estaba allá, la sociedad argentina era una ciudad, en ese tiempo, más en mi ciudad, que era Bahía Blanca, una sociedad tranquila, se podría decir. Yo estaba acostumbrado, bueno, durante la semana ir a la escuela, ¿verdad? Y llegaba el sábado, los cultos de jóvenes eran sábados, 8 de la noche. Entonces, era llegar el sábado a las 8 de la noche, teníamos el culto, el servicio, después mi papá había donado una mesa de ping-pong a las jóvenes. Entonces, cuestión que terminaba la reunión tipo 11, 12 de la noche. De ahí yo me iba caminando con unos amigos a mi casa, que no era una casa que, o sea, yo no vivía cerca de la iglesia, pero eso nos permitía cierta libertad para bien, ¿verdad? Porque no nos íbamos para ningún lado indebido. Entonces, a veces sí recibíamos un par de regaños, pero... No, lo normal. Lo normal siempre que esté justificado, ¿verdad? Sí, lo normal. Hay jóvenes que te comento, Juliano, y sería bueno este primer punto de reflexión para aquellos que se están identificándose con una mala experiencia. Yo te comento, yo nunca he tenido una mala experiencia desde mis 14 años que me incluí en el tabernáculo evangélico Amigos de Chiquimula, nunca. Por eso yo digo, me voy a morir creyéndole a la iglesia, porque recibí amor, cariño, las hermanitas de 60 años se acercaban, me abrazaban. Sí. Yo no entendía esa parte, porque en mi colonia, aunque los latinos somos así muy, muy fraternales, en mi colonia éramos muy rústicos, o sea, claro, varones. Fríos prácticamente. Entonces cuando yo vengo, me atrae eso, porque esa falta de ausencia de mi papá, mi mamá todo el tiempo trabajando. Entonces cuando yo vengo a la iglesia digo, wow, qué ambiente tan bonito, o sea, la importancia, me levantaron la autoestima, me dieron las oportunidades de servir. Pero Juliano, ¿qué le decimos a aquellos jóvenes que no ha sido la experiencia, la tuya y la mía, y que dicen no quiero saber nada de la iglesia? ¿Qué le decimos? Lo primero que pensamos es que todos somos humanos, ¿verdad? Y como humanos podemos tener errores. El único que no tiene errores es Dios, de antemano, ¿verdad? Y si bien tendemos como seres humanos a relacionar el trato acá en la tierra de las personas con lo que es el trato de Dios hacia nosotros, sí, ese es uno de los errores que creo yo que debemos tener en cuenta siempre a la hora de interactuar con las personas, ¿verdad? Quiere decir, Juliano, entonces que el asunto no es con Dios, sino con la gente. Lamentablemente, porque una mala experiencia con una persona no me tiene que llevar a mí a pensar de que Dios... Y lamentablemente lo que pasa es que por el grado de madurez de los muchachos lo asocian de esa manera. Exacto. Y te decimos en este primer punto de reflexión, no pelees con Dios. Uno de humano falla, el líder falla, pero Dios no falla. Así que vamos a continuar en el testimonio de nuestro hermano Juliano Martelo. Él está con nosotros compartiendo sus experiencias de vida y su formación espiritual. Difundimos la verdad de Cristo. Amigos TV. Dios los bendiga. Estamos en el programa Punto de Reflexión. A todos los que se están uniendo al programa, quiero comentarles que nuestro invitado, Juliano Martelo, él sirve a Dios en Guatemala, vino a nuestro país por razones de estudios teológicos. Él es de Argentina, casado ahora con una guatemalteca, Diana Quijada, lo cual mandamos un saludo. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, en esta parte queremos contar
¿cómo fue tu relación con Cristo? Ya que creciste en tu familia, en una cultura cristiana, buenos ambientes, te refugiaste en el deporte, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, me imagino. Argentina, muy futboleros, muy dados al deporte. Pero aquí viene esta parte, Juliano, de que muchos han crecido en la iglesia. De hecho, iban a la iglesia desde que estaban en el vientre de su mamá. Pero ¿cómo diferenciar cultura cristiana con una relación personal con Cristo? Yo creo, Marvin, que hay un momento en el que a todos y cada uno de nosotros, como seres humanos cristianos, Dios se nos revela, ¿verdad? Hay un Correcto. momento en la vida, hay un momento en la vida. Puede ser temprana edad o más adelante. Al contarte esto o al hablarte de esto, yo me remonto a mis 17, 18 años, que fue, podría decirte, mi primera experiencia con Dios de una manera distinta. Súper consciente. Súper consciente ya, ¿no? Porque, o sea, si bien uno siempre fue a la iglesia, hay un momento en el que hay un punto de inflexión, por así decirlo. Y eso me gusta, Juliano, lo que estás comentando, porque la cultura cristiana es que cuando se le pregunta a jóvenes por qué son cristianos, es que mi mamá me llevaba a la iglesia. Yo recuerdo algunas ovejitas ahí en San José La Arada que cuentan, ¿verdad? Es que mi mamá los domingos en la mañana hasta un coscorrón me daba porque yo no quería ir a la iglesia, me quería quedar dormido, pero ella me pegaba coscorrones y te alistás porque te alistás. Claro. Y me venía a la iglesia, pero decían ellos, al final eso ayudó porque ahora entiendo que ella quería el bien para mí. Pero que ellos me cuentan también que fue necesario, como en tu caso, una relación con Cristo. El asunto es que hay muchos jóvenes que no recuerdan ese momento cuando le entregaron su vida al Señor. Ajá. Ojo, no te voy a decir que siempre iba de puntita en blanco, dirían en Argentina, a la iglesia. O sea, lamentablemente, cuando era adolescente, el servicio era domingo por la tarde. Y domingo por la tarde jugaba el equipo de fútbol favorito mío, ¿verdad? Entonces, ir a la iglesia era dejar de ver fútbol. Y era la lucha continua. Pero todo tiene un momento en el que uno dice, ok, como te decía hace un ratito, o sea, mi punto de inflexión. Fue en un congreso juvenil que fui con... Mi hermana estaba pastoreando los jóvenes de una ciudad distinta a la cual yo estaba. Y me dice, mira, Julie, vamos a ir al congreso jóvenes con estos chicos, ¿querés venir? Vamos, le dije yo, una experiencia distinta. 16, 17 años. Y ahí viví algo que no viví, no había vivido hasta ese momento. Correcto. Fue una... ¿Cómo decirte? Una manifestación distinta de parte de Dios. Una experiencia muy personal. Personal, totalmente distinta. Y ahí fue donde yo te podría decir que cambió mi forma de ver las cosas y mi forma de verlo a Dios. Por eso te decía, por eso te decía yo hace un ratito, de que hay un momento en el cual Dios se revela a cada uno de nosotros y es como que te tira el anzuelito y te pesca, ¿verdad? Eso que decís es muy importante. Dios se revela a cada persona. En nuestro contexto, te quiero comentar, los testimonios que aparentemente impactan, y no es que los hemos traído porque sean pecados bastante grotescos, pero por ejemplo, el alcohólico, el drogadicto, el curandero se convirtió al evangelio. Nosotros conocemos a alguien que viene al tabernáculo que vendía números en la colonia. Ella recibe a Cristo, deja esa vida, ese hábito y se entrega al Señor. En tu caso no encontramos una situación así. La cuestión aquí es, por ejemplo, ¿qué pensás acerca de los pecados que uno considera grotescos, de aquellos que te formaste en la iglesia, pero que tuviste una relación con Cristo? Lo que pasa, Marvin, que volviendo a mi caso, por ejemplo, yo tengo esa experiencia, como te contaba, a los 17, 18 años. Y lo primero que yo me preguntaba era algo similar a lo que me estás diciendo. Ok, Dios tiene un propósito con mi vida. Correcto. Pero yo no viví ninguna situación determinante de la cual, porque yo lo pensaba, yo lo pensaba, decía, no me pasó esto, no me pasó esto otro, y era como que Dios me decía, espera. Y uno no entendía. Correcto. 17, 18 años, al año y medio, al cabo de 2 meses, mi mamá parte de la presencia del Señor y luego mi papá. O sea, ahí tenía 19 años. 19 años y de la noche a la mañana me quedo sin mi mamá y sin mi papá. Ahí uno dice, o sea, te lo digo hoy, ¿verdad? Pero digo, bueno, ¿para qué le pedí a Dios una experiencia fuerte, verdad? Porque imagínate de la noche a la mañana ese cimbronazo. Ahí yo me quedé helado, en blanco. Por un tiempo me quedé en blanco y con un montón de preguntas, las cuales no fueron respondidas rápidamente, porque imagínate, uno
ante la tragedia, ante un golpe, ante una situación que nos afecta como seres humanos, lo primero que hacemos es, ¿por qué me está pasando esto? Tratamos de culpar a Dios y Dios no tiene nada que ver, ¿va? Pero eso uno lo va entendiendo con el paso. Juliano, esa experiencia que tuviste con el Señor te marcó para soportar la muerte de tus padres y sobre todo las grandes preguntas en tu vida juvenil, porque lo que pasa es que uno, en la medida que avanza en la vida, uno va entendiendo algunas cosas que de joven uno no logra entender. Pero me imagino que esa experiencia te ayudó a hacer el soporte para entender ciertos propósitos para ese momento. Mira, sin duda Marvin, porque uno sabe que Dios no hace las cosas por azar, sino que Él tiene el guión y nosotros solamente vamos teniendo el diálogo segundo a segundo, por así decirlo. Cuando yo vivo esa experiencia a los 17, 18 años en el Congreso, es como que comenzó a solidificarse la base. Mi hermano tenía la librería cristiana en la ciudad. Entonces, como era la librería de mi hermano, yo tenía ciertos privilegios. Entonces, siempre me gustó leer. Entonces, yo iba a la librería y agarraba libros, agarraba un libro que me gustaba. Si no me gustaba los 2, 3 primeros capítulos, lo cambiaba. Y hubo una vez un libro también que son pequeños pinceladas, siento yo, que Dios hizo en mi vida, que me fueron ayudando a soportar todo lo que venía más adelante. Pero uno de esos libros, el título era No se trata de mí, de Max Lucado, el autor. Y el subtítulo es Rescatados de una vida que nos creíamos los protagonistas. No se trata de mí y el subtítulo Rescatados de una vida que nos creíamos los protagonistas. Esto al leerlo yo decía, bueno, entonces si no se trata de mí, ¿de quién se trata? Y era como una pregunta que me desafiaba, ¿verdad? Porque entonces si no se trata de mí, ¿de quién se trata? Y ahí uno entiende, o comenzaba yo a entender, de que Dios tenía un propósito con mi vida. Sí, y en este sentido, Juliano, siempre tratamos de relacionar eventos que nos pasen en la vida personal con Dios. Porque claro, hay una relación con Dios y uno siempre pregunta, bueno, estoy de lleno sirviendo a Dios y me pasa esta situación. La pérdida de un hijo, quizás perdí el empleo, la empresa vino a la quiebra, de la noche a la mañana las cosas cambian. Y la gran pregunta, ¿por qué uno es así? Razona las cosas. ¿Por qué me pasan estas cosas cuando estoy más de lleno con Dios? En tu caso, tuviste una relación con el Señor y al tiempo pasó lo que nos estás comentando y es aquí donde bíblicamente Dios empieza a trabajar los propósitos en uno y tratar de traer en medio de la tragedia la confortación de parte de Dios a nuestro corazón. Tal cual Marvin, porque hay un dicho ajeno a la Biblia, ¿verdad? Pero viste que dice, lo que no te mata te fortalece, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Ya uniéndolo a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, yo cuando me encontré con esa situación fue como que choqué de frente. No porque yo busqué eso, sino porque Dios estaba, como te decía al principio, ¿verdad? El guionista orquestando todo. Entonces, cuando yo atravieso esa situación, tenía 2 caminos. O me iba al mundo, de hecho yo en mi lugar de trabajo había compañeros que me decían, no, yo si vivo esa situación, olvídate, me pierdo con las drogas, me pierdo con el alcohol. Y uno escucha esas cosas. ¿Tuviste esa crisis? Gracias a Dios no. Ok. Y, ese es un camino. Sí. Y por el otro lado, tenés el otro camino, ¿verdad? Que yo creo que siempre fui consciente de que Dios estaba en medio. Exacto. Y así como Él permitió esto, no lo entendía en ese momento, porque no te voy a decir que lo entendía, pero decía, eventualmente voy a entender. Eventualmente voy a entender. Sí, y hay cosas que al final uno no logra entender. No, con el paso del tiempo. Pero déjame decirte algo, no lo entendés, pero te acerca más. Exactamente. Y uno confía que lo que Dios hace, Él sabe por qué lo hace y uno debe de seguir confiando en Dios. Quédese con nosotros porque en el siguiente segmento vamos a seguir dialogando acerca de estas experiencias con Dios, cómo Juliano superó esa situación y nos va a seguir contando acerca de su servicio al Señor. Proclamando a Jesucristo. Qué bendición llegar a su corazón a través del programa Punto de Reflexión. Estamos abordando la serie Vidas Transformadas. Tenemos nuestro invitado Juliano Martelo desde Argentina. Hace ya varios años viviendo en Guatemala, vino por razones de estudios teológicos y ahora contándonos de primera mano
esa experiencia trágica de sus padres, previo, él tiene un encuentro con Jesucristo. Cuando le viene esta situación, tiene dos caminos, como él nos menciona: hundirse en el pecado o sencillamente seguir confiando en Dios. Juliano, después de esta situación, gracias por aceptar la invitación. Después de esta situación que te sucede, ¿cómo creciste en la iglesia? ¿Cómo sentiste el llamado de Dios? Y me imagino que fue en ese momento cuando sentiste el llamado para venir a Guatemala. Fíjate que luego de asimilar la situación, ¿verdad? Porque, o sea, ante ese semejante golpe, uno con 19 años, Sí. no tenés mucha claridad acerca del futuro. Pero, como te decía al principio, yo era el menor de 3 hermanos. Bueno, somos 3 en total. Mi conclusión fue: mi hermana está casada, mi hermano está casado, yo estoy solo. Mi único compromiso era laboral, o sea, en el trabajo que estaba. Entonces dije, yo previo a la situación o la experiencia con Dios que me marca, dije, ok, si no es ahora, listo. Si yo no entiendo de que Dios está atrás de todo esto y Él quiere hacer algo distinto con mi vida, no puedo dejar pasar esto, ¿verdad? Entonces lo que hago es empezar a orar. Porque imagínate, o sea, en un principio, y Dios siempre te sorprende, Marvin, porque en un principio yo cuando entiendo de que Dios tenía un propósito con mi vida y que quería capacitarme para servir al Señor, lo primero que yo pensaba era ir a Buenos Aires o ir a estudiar dentro de Argentina. Salir del país para mí era algo, en un principio, demasiado grande, ¿verdad? Impensable. Impensado, olvídate. Por la familia, ¿verdad? O sea, somos una sociedad muy unida. Y dejar a mis hermanos y todo eso era algo que me afectaba. El seminario aquí en Guatemala donde estudiaste, ¿cómo fue que te informaste de ese seminario en línea? Había un puente, por así decirlo, con unos hermanos de mi iglesia allá en Argentina que estaban estudiando en Guatemala, por eso lo conocía. Y después uno que empieza a buscar, a ahondar información en internet y en distintos lugares y se va abriendo la posibilidad, ¿verdad? O sea, uno dice se va abriendo la posibilidad, pero volvemos al punto principal, o sea, Dios encaminando todo, ordenando todo. Sí, en este sentido, ¿qué es lo que despierta esa pasión de estudiar la palabra, ahondar más en el tema de la teología? ¿Te involucraste más en la iglesia o esas mismas preguntas te llevaron a estudiar más al Señor en tu vida juvenil? ¿Cómo fue ese despertar del deseo de ahondar más en la Escritura? Yo creo que una vez escuché a un pastor conocido que decía, bueno, y si yo le preguntara, él decía en una prédica, ¿por qué están vivos? Y uno puede responder, porque me voy a casar. No, o sea, si vas a estar vivo porque te vas a casar, no, porque eso eventualmente va a llegar. No, para cumplir mi sueño, no, porque si estás con vida, eventualmente vas a encaminarte o a dirigirte hacia eso. Entonces le da oportunidad a algunos miembros ahí que respondan y luego él dice, no, estamos vivos porque alguien más está muerto. Y eso me hizo clic, o sea, hablando espiritualmente. Exactamente. ¿Verdad? O sea, estamos con vida nosotros porque si no, una vez que aceptamos al Señor, al otro día Dios nos viene a buscar y nos vamos a la eternidad con Él, ¿verdad? Correcto. Ahora, cuando tomaste esa decisión, ¿qué dijeron tus hermanos, tu familia, cuando determinaste venirte para Guatemala? Porque uno piensa en finanzas, uno piensa en una cultura diferente, cómo me van a recibir, dónde voy a crecer. ¿Cuál fue esa transición? Y una vez ya en Guatemala, ¿qué te llevó a la iglesia donde serviste? Y creo que esa parte es importante que nuestra audiencia la conozca. Es un desafío total. Argentina ahora ni hace, o sea, cuando vine se encontraron en una situación políticamente, socialmente buena, entonces sí ha sido un desafío y he visto milagros y la mano de Dios en distintas situaciones acá en Guatemala. Pero por hablarte de mis hermanos, mi hermana sí está un poco más abierta. Mi hermano no tanto, porque él decía, y es entendible si uno lo mira humanamente, acabamos de perder a papá y a mamá y vos te vas a ir a 10.000 kilómetros, no sé si es buena idea. Pero fue un proceso, un tiempo de orar, de pedir la voluntad del Señor, porque era un cambio grande. Y Dios se reveló también a mis hermanos de maneras asombrosas, ¿verdad? Y eso facilitaron mi desembarco acá en Guatemala, ¿verdad? Ahora, ya acá en Guatemala, adaptarme a un nuevo país, a una cultura distinta, gracias a Dios, no a un nuevo idioma, eso ayuda bastante.
¿Cuántos años estuviste estudiando teología? 4 años. 4 años. 4 años. ¿De lleno? De lleno. De lleno porque uno tenía que estar así. Sí, a sí. full, clases diarias. Y todo. ¿Predicabas en Predicaba Guatemala? en Guatemala. Nosotros, el seminario nos permitía o nos obligaba de cierta manera a buscar una congregación, ¿verdad? Entonces, en la cual nosotros poder desenvolver todo lo que íbamos aprendiendo. En el caso acá te cuento que Berea, de plano ya te comentaron Ajá. un poquito acerca del seminario donde nos formamos. Pues prácticamente las iglesias sostienen al bíblico y el fin de semana uno hace prácticas en las distintas iglesias. En mi caso yo estuve en 2 iglesias formándonos y sí nos sacaban el jugo. Teníamos que predicar, teníamos que visitar en nuestro contexto de iglesia amigos. En tu caso entiendo que el estudio es fuerte, Ajá. se estudia mucho, pero también esta parte de la práctica ya en tu accionar con Dios. ¿Cuál fue lo más difícil en el ministerio en la práctica? No sé si visitaste, si predicaste tu primer sermón, anécdotas como esas, ¿verdad? No, y al principio, quieras o no, hay una realidad importante que era la lucha mía. Creo que era más personal. De, si bien uno estudia teología, no irse o no caer en el peligro de llevar eso a la hora de la práctica. ¿A qué me refiero? Me tocaba predicar en la iglesia y de nada servía que yo a los hermanos les dijera todas las palabras así teológicas, sino que en el griego. Sino ese era el desafío o mi lucha, ¿verdad? Sí, o sea, sí. tratar de traducirlo contextualizado para que la persona que está escuchando. La más sencilla. Claro, porque de nada le sirve que yo le hable, no, la traducción en hebreo, en griego, cuando la persona necesita, Dios está con vos, Dios te va a fortalecer, Dios está en medio de tu caos. Entonces, esa era por ahí la lucha y al principio uno quería sacar a relucir todo eso, pero no funciona. Y pensando en esto que nos estás comentando en forma anecdótica, Juliano, se cuenta la historia de un hermano que recibió su estudio sistemático de teología y empezó a pastorear la primera semana. Y dijo, hermanos, yo aquí les voy a hablar de hermenéutica, de homilética, de exégesis. Y los ancianos le dijeron, mira hermano, usted encárguese de predicar, de esos demonios nosotros nos vamos a encargar. Es que es así, Marvin, y uno como principiante cuando venís a estudiar, caes en eso, Sí. o te sentís tentado Sí. por ay, mira, el hermano está estudiando, pero lo que salva es lo que Dios hace en las personas, no las palabras. Sí, sí, y te quiero felicitar por esa formación bíblica, teológica y sabia, porque nuestra gente en cuestiones educativas, como pedagogo que te lo menciono, uno necesita llevar la palabra de Dios, aunque uno aplica internamente un estudio más sistemático y más profundo, uno debe de simplificar el mensaje de Dios, Sí. ¿verdad? Simplificarlo me refiero a hacerlo más fácil, didácticamente, para que la gente pueda comprender, y en ese sentido, Exacto, qué bueno exacto. Ese es. que esa palabra la llevaste en una forma didáctica, aunque un estudio profundo lo pudiste contextualizar en ese sentido. Ahora, la experiencia de tu servicio en Guatemala, ¿cómo fue en esos primeros años? Cuando predicabas, cuando visitabas, esas experiencias, tus primeras experiencias. Bonito, Marvin, porque, bueno, ahí sale también lo que hablábamos, con lo que vos me decías de Guatemala. O sea, al ser la gente cálida, creo que te lo hacen más fácil. Era llegar a visitar a un hermano y no sabían cómo atenderte y uno, no te preocupes, ahí Comida aquí. Mis primeras experiencias con pollo campero y correcto. vamos a pedir, no hace falta, ¿verdad? Entonces todo eso es, Sí. la fraternidad creo que es un valor dentro de la iglesia Sí, sí. precioso. Qué bueno, Juliano, por esas experiencias, porque Guatemala también te ha recibido con los brazos abiertos. Aquí en Oriente, de igual manera, estás ligado Acá ya estoy. definitivamente con Diana, tu familia. ¿Cuántos bebés? 2 Dos bebés. Entonces, gracias a Dios por tu familia. Quédese con nosotros porque en el último segmento vamos a hablar el aspecto familiar, cómo Dios también ha obrado en la vida de Juliano, su familia aquí en Oriente del país, también haciendo una labor pues de predicar la palabra en ciertos contextos y anunciar la palabra de Dios. Proclamando a Jesucristo. Muy felices de llevar bendición a tu corazón, al lado de tu familia. Dios los bendiga. Estamos en el último segmento del programa Punto de Reflexión. Estamos abordando la serie Vidas Transformadas y vea cómo Dios
habla de una manera personal. La Biblia nos presenta un Dios personal hablando directamente con Juliano, con su servidor, con las personas que de corazón buscan a Dios, y seguramente Dios va a revelar sus propósitos. Juliano, en este último segmento nos gustaría saber cómo fue ese momento cuando el Señor provee a tu esposa, a tu familia. Ahora estás acá en Oriente del país, en Chiquimula, compartiendo experiencias familiares, pero también una forma de servirle al Señor. Realmente, cuando vine a estudiar, o sea, no te voy a decir que uno no dice, de repente no regreso más a Argentina, ¿verdad? Pero yo vine soltero, ¿verdad? Soltero y sin compromiso. Tal cual, sí, o sea, no a vivir la experiencia de estar afuera del país, pero enfocado en lo que venía. Exactamente. ¿Verdad? Y en un congreso conocí a la que hoy es mi esposa, no nos hablamos por 2 años, pero de ahí las redes sociales, el poder de las redes sociales, bien usadas, las usé Hacer bien. la aclaración, ¿no? Claro. Muy bien. Y ahí iniciamos la relación luego de 2 años de habernos conocido. Sí. Y damos fe, Juliano, de Diana. A ella la conocí porque conocemos al doctor Joel, y especialmente en campamentos ahí llegaba, asistía con sus hermanos, fuimos confidentes, y de veras Diana, una mujer muy especial, una sierva del Señor, y qué bueno que Dios te permite conocerla. Pues se casaron, tienen 2 bebés, y qué bonito, Juliano. Esta es una parte importante, cómo ahora con tus papás, un matrimonio sólido, verte ahora casado con tus hijos. Ahora, ¿cuál es tu experiencia partiendo de cuando tenías, creo, 19 años, y entonces la experiencia que nos contaste? Uno como joven o como adolescente muchas veces no entiende el por qué los papás son así con uno, por lo menos en mi caso, ¿verdad? Y en muchas personas uno escucha eso. No, que mis papás esto, no, que mis papás... Y hoy en día, cuando uno está de la vereda de enfrente o del otro lado de la calle, ya como esposo, como papá de 2 hijos, comienza a entender por qué eran así con uno, ¿verdad? Sí. Y ahí comienza el desafío. Sí. Un desafío que uno va aprendiendo día a día, cómo ser mejor padre. O sea, cómo ser... Mi meta es cómo ser mejor cristiano. Exacto. Eso va a desencadenar cómo ser mejor esposo. Y ya siendo mejor esposo, cómo ser mejor padre. Qué bueno. Te felicito, Juliano. Gracias porque nos traes a colación también el factor familiar. Aquí en Guatemala, como en muchos países, pues han sido golpeados la familia. Y la familia es súper importantísima. Ponerle toda la prioridad del mundo. Padres, pues estar de lleno, el asumir el liderazgo que Dios nos ha regalado. Y experiencias como en las mías, en mi vida de niñez y adolescencia, marcaron tremendamente mi juventud. Yo luché mucho con la autoestima, y la iglesia me devolvió ese valor que Dios puso en mi corazón. Por eso es que yo no recuerdo, fíjate, Juliano, que mi papá me haya firmado en un asunto personal. Yo tengo 3 hijos, y yo le digo a todos mis hijos, los amo, los quiero, son inteligentes, son muy buenos en esto. Mira, cuando hagas esto, aquí vamos a estar para apoyarte. Yo no logro recordar en mi historial de vida que mi papá ya se haya sentado conmigo, me ha puesto la mano en el hombro y decir, mira, Marvin, sos inteligente, Marvin, mira, vas a hacer cosas grandes en la vida. No recuerdo. Entonces, ese vacío lo encontré en la iglesia. Entonces, la familia es sumamente importante, y creo que acá, Juliano, tenemos que hacer un punto de reflexión para los padres de familia, cómo ahora mismo tenemos que influenciar poderosamente la vida de nuestros hijos. Sin duda, Marvin, y por ahí en mi caso soy un padre reciente. Mi hijo tiene, el mayor, tiene, gracias a Dios, 2 años. Uno quisiera que no crezcan, pero se sabe que van a crecer. Sí. Pero creo que uno de los objetivos que siempre he tenido y es como meta, que poder estar. Creo que la palabra que siempre me ha gustado y trato de hacer énfasis en mi vida, el hecho o el verbo estar. Estar presente. Correcto. A eso me refiero, ¿verdad? Qué bueno. Cuando mis hijos me necesiten, estar. Muy bien. Juliano, y finalmente, porque se nos termina el tiempo, aquí en Chiquimula, ¿cómo ves la cultura, la gente, el servicio a Dios a través de tu vida y ahora con tu familia? ¿Cómo percibís la cultura aquí en Chiquimula? Bonita, realmente enamorado
de Chiquimula. Lo que más cuesta es acostumbrarse al calorcito. El calor. El calor. Pero una vez que te acostumbras al calor, una ciudad linda, con mucho para hacer. Y jugando fútbol siempre, ¿verdad? Siempre que se puede. Bueno, con Juliano hemos compartido canchas de fútbol ahí en Deportito. Mi hermano es el culpable, mi hermano Manuel ese anda preparando ahí chamuscas y aparte de fútbol disfrutamos una bonita amistad. Juliano, muchísimas gracias. Un saludo final a tu familia, a la gente que te conoce. Un saludo final. No, gracias Marvin por la invitación. Siempre es un placer de hablar cosas de Dios con gente como vos, ¿verdad? Gracias, Juliano. Gracias. Ser edificados mutuamente, creo que como seres humanos, como cristianos, de eso se trata, ¿verdad? De que crezcamos todos en la comunidad cristiana. Te agradezco por aceptar la invitación, por contarnos cuestiones muy privadas, pero que esto ayuda también a aquellos que se están identificando con ciertas experiencias. Este es el propósito de estos espacios y de la serie. Identificarnos con algunas cosas. No peleemos con Dios. Los humanos fallamos, los pastores, líderes fallamos. No peleemos con Dios. No peleemos por experiencias tanto en la familia como en la iglesia. Juliano, en una experiencia tremenda, trágica, al final buscó a Dios tremendamente. Tenía 2 caminos y eligió bien. Dios lo encaminó y lo sigue encaminando por esos buenos propósitos. Te deseo todo lo mejor en tu familia y en tu ministerio. Gracias por Mario. haber aceptado la invitación. No, Dios me los bendiga y si así Dios nos permite, nos vamos a seguir viendo en otro punto de reflexión. Bendiciones. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.